buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Javier de Centra. Javier, muy buenos días. Muy buenos días. Voy a ver si lo digo bien. Decano de la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno de la Francisco de Vitoria. Perfecto. Y lo que nos trae por aquí, que es el director de la Academia de Líderes Católicos en Europa, que acaba de ser presentada en el Vaticano y presentada aquí en Madrid. Así es. ¿Qué es la Academia? La Academia surgió en el año 2006 en Chile. En ese momento era la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. Surgió porque el fundador, José Antonio Rosas, de nacionalidad chilena y mexicana, había tenido un pasado en el ámbito de la política en México y se dio cuenta de que en un momento de turbulencia en ese país, de muchas revueltas sociales, la voz de los católicos no era claramente identificada. Él echó en falta algo en ese movimiento de la sociedad civil y quiso remediarlo. Entonces lanzó una academia con la idea de formar a los líderes católicos, a los presentes y a los futuros, en la doctrina social de la Iglesia y en todo lo que la doctrina social de la Iglesia tiene que aportar al ejercicio del liderazgo social, con un enfoque particular, no exclusivo, pero particular, en el ámbito de la política. Entonces, durante muchos años... No solo en los partidos políticos, sino en lo que es la política. Su idea era la formación de católicos para que pudieran participar en el ámbito de la sociedad civil y especialmente en el ámbito de la política, sí, de la política a través de plataformas políticas y en su caso de partidos políticos, pero lo hizo centrándose en la formación, más que en la participación directa. No en la creación del partido político católico, sino en la... Exacto. Entendiendo además que su misión era la de formar a los católicos que tenían vocación para entrar en la política, de manera que pudieran aportar la luz que da la fe católica y el Evangelio y la doctrina, exacto, en ese ámbito. Entonces, separó muy bien lo que era la formación del ejercicio posterior de la política. Y eso empezó en el año 2006 y poco a poco se fue extendiendo con una fórmula que ha probado ser muy sabia y que ha tenido mucho éxito con el tiempo. Empezó despacio, pero luego se iba acelerando, que fue el buscar, primero, el apoyo explícito de los pastores, de los obispos de las diócesis en las que quería entrar para formar a los jóvenes de esa diócesis, ¿no? Y luego el apoyo de universidades, que pudieran darle la garantía, el rigor de que la formación no solamente era una buena formación en el ámbito de doctrina social de la Iglesia, sino que era una buena formación en el ámbito del ejercicio del liderazgo. Claro. Con esa metodología que luego se ha ido cristalizando en tres dimensiones, ¿no? Formar la cabeza, formar el corazón y formar las manos. Las manos en el sentido de desarrollar las habilidades necesarias para muy la línea de lo que dice el con Papa. eficacia, exacto, muy en la línea de lo que dice el Papa, efectivamente. Entonces, bueno, aquello se fue creciendo al principio poco a poco, luego se fue extendiendo por toda Latinoamérica. Llegó el momento de la pandemia, fue un momento difícil porque todos sus programas habían sido presenciales, con esa idea de que para formar a las personas hace falta hacerlo en comunidad, ¿no? Comunidad de maestros y de profesores. Sin embargo, la pandemia fue una oportunidad inmensa porque dieron un salto a la formación online y consiguieron pasar pues, de lo que tenían en ese momento, pues serían 9.000 alumnos que habían pasado por programas presenciales, a en muy poco tiempo, en 2 años, 30 y pico mil alumnos en programas puramente online. Y eso además también facilitó la internacionalización. Al poder hacer programas online podían invitar a ponentes en un primer momento de todo el mundo y cada vez más a gente que estaba interesada en participar en esos programas, que no podía desplazarse, pero que podía perfectamente conectarse a un programa. Con programas de buena calidad, con buena difusión, gracias a medios como este, que hoy me invita y que es un placer y un honor, pues fueron dándose a conocer. El año pasado dieron el salto a Estados Unidos, sobre todo pensando en atender a las comunidades latinas en Estados Unidos. Lo hicieron en Washington, de la mano de la Universidad Católica de América y de la mano de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, que está al otro lado de la calle de la sede de la CUA, con lo cual fue magnífico, ¿no? Tuvieron mucho apoyo y eso les abrió el camino, gracias también a algunos de los miembros del Patronato Internacional, del Consejo Internacional, a ofrecer programas en Nueva York y en Chicago. Y lo que vimos el año pasado es que tenía mucho sentido, ya después de la pandemia, ya habiendo entrado y habiendo visto el éxito de la formación online, vimos que tenía mucho sentido el plantear la entrada en Europa y ahí el Consejo, con el cardenal Carlos Ayerres a la cabeza y con un apoyo muy fuerte del arzobispo
de Madrid y cardenal, don Carlos Osoro, vieron que tenía mucho sentido el cambiar su estrategia, que pasaba por centrarse en las Américas para incluir Europa y convertirse ya de verdad, ya de hecho, en una academia internacional, que era un nombre que tenía desde el principio, pero que en el fondo no había pasado de ser un deseo. Entonces, con la entrada en Europa, ahora ya sí se puede decir que es una academia internacional. Una Europa, Javier, que no pasa por sus mejores momentos en cuanto a política. Estamos hablando de una Europa y de una España también, no sé si es una cuestión de los tiempos que vivimos, pero extremadamente polarizada en lo político y también en lo social. Hay mucho blanco, mucho negro, mucha falta de capacidad de encontrarse. Y probablemente también la academia pueda cumplir una función en ese sentido. Absolutamente de acuerdo. O sea, la Academia Europea es parte de la Academia Internacional. Participa de su carisma fundacional y de su identidad. Y, por supuesto, de todos los aprendizajes, que son muchos. Uno de los aprendizajes ha sido cómo crear comunidades en las que haya mucha pluralidad dentro de la Iglesia, pero incluso con personas de buena voluntad que están fuera de la Iglesia. Mucha pluralidad. Un enfoque muy popular, en el sentido de no hacer distinciones por clases sociales, por clases económicas o clases políticas, y muy fiel al Papa, y muy fiel a la Iglesia. Entonces, con esas 3 P's, plural, popular y profundamente fiel al Papa, ha conseguido crear espacios de comunión, donde hay un diálogo que va de corazón a corazón, porque va de corazón a corazón, pasa por la cabeza también, y ayuda a todos a andar en verdad, y a avanzar juntos en la verdad y a corregirse mutuamente. Entonces, eso lo ha demostrado la Academia en estos años en América Latina, y nosotros esperamos que ahora lo demuestre en Europa. Europa está muy polarizada en el ámbito político, España lo está también. Estamos en un momento en que la política, desgraciadamente, no es un espacio de comunión ni de promoción del bien común, no. Aunque hay políticos... Claro. Y hay que defender la vigencia y la oportunidad de la política, porque la política nos construye también como sociedad. No sé, esto se soluciona echando a todos los políticos y dejando ahí un vacío. El Papa Francisco, pero también el Papa Benito XVI, el Caritas in Veritate, el Papa Juan Pablo II, Pablo VI, todos hablan de la política como la forma más alta de ejercer la caridad social. La caridad social, es decir, la caridad que atañe a las estructuras políticas, económicas, jurídicas. Entonces, el Fratelli Tutti y el Papa Francisco, de manera magistral, explica la vinculación muy cercana entre la caridad en la familia y la caridad social, como son 2 dimensiones de la misma realidad, que es el amor, y por tanto anima a todos los políticos de buena voluntad, creyentes y no creyentes, pero en particular a los cristianos, pero a todos, a trabajar para el bien común. Y para trabajar para el bien común hay que haber descubierto una llamada a hacerlo. Entonces, lo que está haciendo el Papa Francisco es decir que la política, o que el ejercicio de la política es la respuesta a una llamada, a una vocación primera. Que nosotros creemos que es una llamada de Dios a servir a los hermanos. Entonces, eso es lo que hay que recuperar. Y hay que formar a los jóvenes y acompañar a los que ya tienen experiencia política para que descubran o redescubran esa vocación y sean capaces de llevar la realidad, porque lo que vemos mucho es que la polarización, que podemos hablar de lo que yo creo que son algunas de las causas, pero ¿qué es lo que hace? Espantar a mucha gente. A mucha gente que viendo eso, uno se desvincula de los políticos y dice, oye, la política tiene sus propias dinámicas y es bueno conocerlas, pero estar lejos. Sí, salvando las distancias, lo que ha ocurrido con la Iglesia después de algunos escándalos, pues mucha gente muy buena voluntad ha decidido apartar, sigue teniendo fe, sigue creyendo, pero no se fía de la institución. Entonces hay que salvar, igual que había que salvar y hay que seguir salvando la institución, hay que salvar el ejercicio de la política. ¿Se puede ser creyente, responsable y constructor de Iglesia en sociedad perteneciendo a prácticamente cualquier partido político? Sí, yo estoy convencido de que sí. Y la razón es la siguiente, la razón de fondo. El corpus de doctrina social de la Iglesia, vamos a hablar de doctrina social de la Iglesia con propiedad desde la Rerum Novarum de León XIII, pero lo único que hace la doctrina social de la Iglesia es poner especial atención a las realidades sociales, políticas y económicas para leerlas a la luz de la revelación y para poder dar orientación a los católicos en el ámbito social. Eso es lo que hace, ¿no? Entonces, la doctrina social de la Iglesia, como se basa en los evangelios, se basa en las enseñanzas de Cristo, se basa en la continuidad de la Iglesia, lo que hace es leer los signos de los tiempos y plantear una serie de principios
que luego hay que ver cómo se llevan a la realidad de cada momento y que permiten, y no solo permiten, sino fomentan muchas maneras distintas de abordarlo, desde muchas sensibilidades distintas. La Iglesia es enormemente diversa porque es universal, es la Iglesia católica. Entonces, la traslación de la doctrina social de la Iglesia al ámbito de la política permite que se lleve a través de partidos políticos de todo el arco ideológico, por decirlo así, pero con una clave, que me parece a mí que es fundamental. Y es que la doctrina social de la Iglesia, casi por definición, nunca puede estar completamente plasmada y respetada en ninguna opción política. Más bien lo que le toca a los católicos en la política es hacer que la opción política en la que han entrado refleje cada vez, se impregne y refleje con mayor fidelidad la doctrina, los principios de la doctrina. Luego, cada uno, según su sensibilidad y sus circunstancias, pues lo hará con unos acentos o con otros. La clave aquí está, me parece a mí, a entender que lo que nos une es la doctrina social de la Iglesia. Es la Iglesia. Y que puede haber un político católico en un partido que podríamos llamar más de izquierda o más progresista, otro en un partido más conservador, pero que esas etiquetas que están bien en el ámbito político no son categorías teológicas y no son categorías... Y que no sean barreras para el encuentro. Y que si se convierten en barreras, entonces hay que hacer una reflexión personal. Es decir, primero está la persona. La doctrina social de la Iglesia nos habla de la caridad social. Sí, sí. Las personas por delante, la dignidad del otro exige escuchar mucho, reconocer todo lo bueno, y cuando uno encuentra que puede aportar al otro y que uno esté abierto a que el otro le aporte también y le haga cambiar. Claro. Uno está en conversión permanente. Eso es lo que la academia considera su misión fundamental. Animar a los jóvenes que, teniendo vocación, la callan para no meterse en líos, a, como dice el Papa Francisco, entrar en el lío. Y luego los que están en la política, a regenerar su vocación, a reilusionarse y a trabajar en el sitio en el que estén, tratando de impregnar... Y a recordar por qué se metieron en política, que no era por otra cosa que por intentar cambiar las realidades y hacer un mundo más vivible para todos. Que eso, la conexión con el Evangelio es tan evidente. Eso es. Y luego ya creo que es de cada uno. Está en el ámbito de la conciencia bien formada, el que cada uno en un momento dado tenga que decidir. Esto más bien es un discernimiento constante. Claro. Si en un momento dado el partido en el que está ha entrado en una dinámica que hace que ya no pueda estar ahí. Pero eso es la conciencia de cada uno. Que el otro gran trabajo, mucho más de fondo tal vez, y de estructura, es entender que los partidos también deberían dejar de ser estructuras tan monolíticas que obligan a cualquiera de sus miembros a votar a ciegas. Cuando la imagen del Congreso en el que el portavoz o el responsable parlamentario levanta un dedo, dos o tres, es sumamente clarificadora de lo que a veces pasa. Sí, o sea, en España, desde luego, en las democracias avanzadas, los miembros del Congreso, del Congreso de los Diputados o del Senado, de alguna manera tienen libertad. Otra cosa es que sea lógico en toda institución humana que haya orden, que haya unas líneas, pero claro, eso es lógico, ¿no? Porque si no hubiera eso sería imposible crear una sociedad humana que funcionase, pero siempre respetando la libertad y más en el ámbito de la política, donde la libertad de conciencia es fundamental. Y un partido sano es un partido en el que hay mucho debate, en amistad. El debate puede ser riguroso, y el que se busque siempre el consenso entre el partido, pero que en el límite, cuando no hay consenso y toma de conciencia, que sea libertad y que no haya consecuencias de multas o de expulsiones. Eso es algo que efectivamente con mucha caridad y con mucho realismo, pero sí que hay que denunciar o hay que plantear que eso no debe ser así. Y desde el punto de vista de la Constitución española no debe ser así. Es una deriva que reduce la calidad del sistema. Sí, reduce la calidad del sistema. No te quiero hablar mucho más tiempo, pero entiendo que la academia no se plantea en ningún momento la creación de un partido político católico por antonomasia, ni nada por el estilo, precisamente porque lo que pretende es lo contrario, que haya presencia de lo católico en todos los puntos de la Exacto. O sea, la academia, una vez que ha ayudado a que los que tienen vocación se acerquen a la academia y los que están en el ejercicio de la política la descubran y quieran acercarse a ella, lo que busca es formar en doctrina social de la Iglesia, formar en grandes dilemas que hay que abordar en el ámbito de la política, formar en habilidades de negociación y muchas otras que son necesarias, y luego crear una comunidad en la que todos los que están puedan sentirse acompañados y puedan ir formándose
y puedan ir o bien decidiendo cómo quieren ejercer esa vocación, o si ya están en un partido, que puedan sentir el aliento, el apoyo de la academia. Por lo tanto, la respuesta es no va a montar una plataforma política y desde luego no va a vincularse a partidos políticos en concreto. Lo que hace es, con personas concretas, generar una comunidad epistémica y una comunidad de amistad. Una comunidad de amistad más en torno al Señor, en torno a Cristo, que para eso es la Academia Católica. Y dicho eso, quiere entrar en Europa. Esto es importante. Desde Latinoamérica viene una corriente muy fuerte yo lo digo así, no voy a decir reevangelización de Europa, pero sí de impulso, un impulso espiritual, porque Europa es un gran continente. Europa llega a unos niveles de progreso extraordinarios. En ese sentido, Europa es un sitio extraordinario y muchos quisieran tener el nivel de vida. Son evidentes. Claro, aquí vamos a un tema ya muy de fondo, pero dicho de una manera muy rápida y muy sencilla, a riesgo de simplificar demasiado, la historia, nosotros como cristianos creemos que la historia tiene una teleología y que la historia va verdaderamente avanzando a grandes rasgos en la buena dirección, porque para eso Cristo ha muerto, ha resucitado, ha enviado su espíritu y nos lleva. La historia, porque Dios quiere salvar a toda la humanidad. Bien, ahora la historia, eso no predestina nada, tiene sus momentos buenos, sus momentos malos, las civilizaciones se crean, maduran, tienen un declive, desaparecen, todo eso ocurre. Europa está en un momento, desde el punto de vista económico, político, cultural, extraordinario. Llevamos 70 años en Europa esencialmente en paz. 70 años con un crecimiento económico extraordinario, con un crecimiento tecnológico extraordinario, con una consolidación democrática extraordinaria. ¿Qué es lo que ocurre? Que llevamos tanto tiempo en una situación extraordinaria que la sociedad se va debilitando. Ya lo decía Aristóteles hace 2500 años. Nos hemos acostumbrado a estar bien. Tiempos malos que dan lugar a personas fuertes, que se ponen sobre los hombros la tarea de revitalizar una sociedad rota, guerra común. Personas fuertes crean sociedades buenas. Sociedades buenas tienen que crear personas débiles, no porque sean malas, sino porque están acostumbradas a la abundancia. Y personas débiles crean sociedades débiles, malas, o sea, fragmentadas. Eso es lo que estamos. En Europa, que siendo muy fuerte en todos los indicadores que uno quiera, se ha acomodado, habla de valores muchas veces, pero ya no se plantea cuáles son. Ha desvirtuado mucho sus valores. Los valores están en el Tratado de la Unión Europea. Se interpretan de una manera muy laxa, no se llevan a sus últimas consecuencias, a veces se les da la vuelta, y eso tiene como consecuencia una sociedad débil. Entonces tenemos una Europa débil desde el punto de vista moral, ético y social, cada vez más fragmentada. Entonces, Europa siempre se ha salvado y ha evolucionado a golpe de crisis. Lo que ahora buscamos, y es nuestra aportación en humildad y reconociendo todo lo bueno que se ha conseguido, es decir, oye, Europa, ojo, como decía San Juan Pablo II, ¿no? en Santiago de Compostela, en el año 89, no te olvides de tus raíces, que el árbol es espectacular, pero hemos visto árboles muy grandes caer, porque las raíces se pudren, eso no lo ve nadie, pero de repente el árbol enferma y muere en muy poco. Entonces, ¿a qué nos referimos con morir? No nos referimos a que el proyecto político o económico o social muera, no nos referimos a eso, pero sí nos referimos a que si desde el punto de vista espiritual de Europa, la Unión Europea sobre todo, que se constituyó después de la Segunda Guerra Mundial, cuyos padres eran cristianos extraordinarios en lo político, extraordinarios, sabios, capaces, eficaces, eficientes, generadores de consensos. Si Europa se olvida de eso, y se olvida de sus raíces, que son judeocristianas, que son griegas, que son romanas, y entra en un relativismo, en un pensamiento débil, que es en lo que estamos, en poner poca atención a la demografía, a la familia, a la vida, a la crisis demográfica, es impresionante. Y si Europa se debilita en eso, tendrá que aceptar una inmigración grande, que es una riqueza, pero si es una inmigración porque uno ha descuidado la demografía, vamos a encontrar con que lo que podía haber sido un regalo de repente es un problema. No una solución a un problema, no es una oportunidad. Aquí hay temas duros y en los que es muy fácil caer en la controversia y en la polarización. Lo que quiere la academia es analizarlos con rigor, en profundidad y en comunidad, escuchando todos los puntos de vista, pero constantemente diciendo, como es academia, pues como es el sentido de academia propio, de Platón, de una institución dedicada a la verdad, queremos fomentar de manera particular ese debate. Y luego que cada uno lo lleve
a la arena principalmente política, ya digo, no solo, porque también formamos a líderes en la sociedad civil o en la empresa, que lo lleve y que lo lleve como considere, según su conciencia, pero sabiendo que lo hace en comunidad, que me parece muy importante también. O sea, es muy difícil entrar a las bravas en un partido político si uno no tiene en ese partido relaciones de amistad, si uno no tiene una visión compartida con unos cuantos, si uno no tiene el apoyo económico de otros que... Con esto, y lo dejo muy claro, no me refiero a entrar en política por la puerta de atrás o entrar con estrategias para tratar de controlar el poder. No. La academia es formación en el ámbito estrictamente prepolítico. Lo insisto para que no se nos malinterprete. Y el ámbito de la academia es el ámbito de la libertad. ¿Dónde os podemos encontrar? Pues la academia tiene, de alguna manera, su sede ahora mismo es como doble, ¿no? Por una parte, y como es obvio, el arzobispo de Madrid, el cardenal don Carlos Osoro, es el presidente de Europa, por lo tanto, esa es la sede. Pero es verdad que yo, como director ejecutivo, pues he aportado la sede física de la Universidad Francisco de Vitoria, de la facultad, que aporta, además del cariño, un espacio físico, un equipo de personas que le dedican tiempo, unos ciertos recursos. Dicho esto, no es de la Universidad Francisco de Vitoria. No es la Universidad, la Academia no es la Universidad Francisco de Vitoria. La Universidad Francisco de Vitoria da este paso y espera que haya muchos que se sumen. Y el que Religión Digital pues haga esta entrevista, pues a mí me alegra muchísimo, porque se ve que la Academia es plural y que queremos que haya Nos muchos. queremos sumar a un proyecto abierto de políticos y de constructores de sociedad. Nosotros del mundo de la comunicación, que no deja de ser también política en algún sentido, pero apoyando también desde el Evangelio de nuestra visión, que es muy plural también, a una construcción de un mundo mejor. Y añado, creo, porque quiero decirlo, ¿y dónde está y cómo hemos conseguido que esto avance rápido? Muchas veces los proyectos que son de Dios avanzan más rápido de lo que somos capaces de pensar y de planificar, ¿no? Se han dado algunas condiciones. Una de ellas es que dentro de la UFU y de la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno se ha constituido una escuela de gobierno y liderazgo, se llama Escuela de Gobierno y Liderazgo Isabel Católica, con la generosidad de la Fundación Isidro Morodo, que participa de esta misión, de este deseo de reformar la política y que nos ha confiado en nosotros y ha puesto unos recursos que nos permiten, por ejemplo, becar a muchos de los alumnos de este primer programa, primer programa de líderes católicos europeos, que tiene unos 40 alumnos de toda la Comunidad de Madrid, de universidades públicas y privadas, y también jóvenes profesionales, que están todos juntos durante 9 sábados formándose en esta metodología de manos, cabeza y corazón, y con becas gracias a la generosidad de la Fundación. Es decir, que se crea esta autopista de la que habla el cardenal Osoro, esta corriente en la que hay muchos, no voy a tirar el cartel, en la que hay muchos, y que nos alegra mucho el poner nuestro granito de arena al principio para que esto vaya creciendo. Y vamos a seguir caminando por esa autopista y sumando coches, sumando vehículos, sumando personas, sobre todo, y haciendo comunidad. Camino hacia Europa y camino hacia donde nos lleve. Muchísimas gracias, Javier, muchísima suerte y aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Igualmente. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.